roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Fortaleza, roca Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. fortaleza, roca Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. fortaleza, roca Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. fortaleza, roca Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. fortaleza, roca Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma. pueblos. Para Él existe un solo pueblo y ese pueblo está alrededor de todo el mundo, en todos los países del mundo hay parte de ese pueblo, que es un pueblo que de aquellos que han sido comprados por la sangre de Jesús. Amén. Y hemos sido revestidos para poder también dar a otros la buena noticia. Y qué hermoso es cuando cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, trae a alguien nuevo acá, porque eso es la misión que el Señor nos encomendó, de ir a buscar las almas, ¿cierto? Y traerlas, no a una religión, ni a un templo, ni a una iglesia, sino que traerlas a los pies de Cristo. Porque todos hemos sido traídos por amor. Amén. Cada uno con ciertas necesidades, pero todos hemos sido atraídos al amor de Cristo. Amén. Así que decimos al Señor, somos el pueblo de Dios.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Una vez más, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, que nos llamó a su luz. Una vez más, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos su amor y su verdad. Aleluya, den un fuerte aplauso a Él, que nos hizo su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Él es nuestro Rey, así como nosotros somos su pueblo. Ese pueblo tiene un Rey, tiene un soberano. Y ese soberano es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey. En medio del dolor, aunque ruja el mar, usted tiene que entender, y tenemos que entender como iglesia, que su palabra dice que Él es fiel. Amén. En la tormenta, Él es fiel. En la tempestad, Él es fiel. Hermano, si usted está pasando por un momento quizá de tempestad en su vida, tiene que entender que lo mejor de toda tempestad, que toda tempestad pasa, nunca es eterna. Y Él prometió estar con usted, caminar junto a usted en medio del valle de las sombras de la muerte. Esa es la confianza que usted como hijo de Dios, como pueblo de Dios puede tener. Amén. Por eso le damos a Él la gloria y lo coronamos a Él como el Rey de nuestras vidas, el Rey de este pueblo. Gracias, Señor.
nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás. Viento y mar te reverencia, truenos Señor, tú eres el Rey de nuestras vidas, coronado en majestad, coronado sobre todo reino, sobre todo príncipe de este mundo. Tú eres Rey, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y cualquier situación que podamos estar enfrentando, Señor, no tiene ninguna comparación con tu poder, con tu soberanía. Tú eres todopoderoso, Señor, y no te moverás ante cualquier situación. Estarás ahí firme para nosotros, Señor, firme para soportarnos, firme para estabilizarnos, firme para ser nuestro sostén. Gracias, Señor. Tú eres nuestro soporte, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro fundamento, oh Rey. Te adoramos a ti, Jesús, te adoramos a ti, Señor. Dígalo una vez más: viento y mar, viento y mar te reverencia, truenos temen tu presencia, nos sostienes, nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás. Viento y mar, viento y mar te reverencia, truenos tu presencia, nos sostienes en tormenta. No te moverás, no te moverás, no te moverás, no te moverás, no te moverás. Es Rey, si ruge el mar es fiel, la tormenta exaltado sobre todo es Rey, es Rey, es Rey. Si la marea es cruel, gran amor desde su trono sobre todo. Tú estás sentado en tu trono, Rey, desde su trono sobre todo, y reinarás para siempre desde su trono sobre todo es Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti.
de que tú reinas y vives para siempre, Señor. En medio de la tormenta, Señor, en medio de la tempestad, Señor, toda la creación se inclina delante de ti para adorarte. En medio del tormento que podamos vivir, Señor, tú estás con nosotros reinando por sobre toda situación, por sobre toda tempestad, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel y nunca fallarás a ninguna promesa, Señor, que tú le hayas hecho a tu pueblo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tome asiento, mi hermano. Damos el pase a nuestro pastor Pablo Ávila, quien va a entregar el mensaje el día de hoy. ¿Se escucha? Ahí sí. Voy a estar tal vez un poquito no tan claro en la vocalización porque estoy un poco congestionado, como usted notará. Estuvo muy bueno el paseo del 15, por eso me resfrié. No, ahí en verdad que me contagiaron los niños que se tiraron a la piscina, aunque les dijimos que no, pero Jeremías ahí se enfermó y después me contagié yo. Pero contentos de verles. Para muchos esta semana se hizo larga porque no nos reuníamos, porque no tuvimos reuniones durante la semana y hoy, otro domingo más, nos podemos juntar. Así que abra su Biblia, como siempre, como ya lo sabe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Vamos a terminar hoy día el capítulo 15 y vamos a ver el aspecto de la alimentación de los 4.000. La mayor parte de las personas, cuando uno le pregunta con respecto a esto, de hecho, en el paseo, en esa trivia de preguntas que inventó Scarlett con Esteban, preguntaron los panes, cuántos peces, ¿ya? Pero, claro, se acordaron de la alimentación de los 5.000, que es otro evento diferente al que vamos a leer ahora. Es decir, Jesús hizo 2 veces el mismo milagro de multiplicar pan y peces. En la primera ocasión era otro escenario, lo vamos a discutir un poquito más adelante, y quiero que hoy día todos entiendan eso, que más de una vez Jesús multiplicó de manera sobrenatural los alimentos para darles a multitud de gente. Pero este episodio también va a tener, por lo mismo, características especiales, características diferenciadas, y las vamos a ver, las vamos a entender, pero especialmente quiero hacer énfasis con respecto como discípulos de Cristo, ¿qué hacemos nosotros cuando encontramos situaciones así? Situaciones donde Jesús nos pone, tal vez, o Dios nos pone en aprietos y tenemos que reaccionar, pero reaccionar de la manera correcta. Eso es el énfasis principal que haremos hoy día en la palabra. Pero gracias a Dios que Él nos provee, así como proveyó de alimentos al pueblo de Israel, y lo acabamos de leer en el Salmo, también proveyó de alimentos físicos a sus seguidores, a quienes buscaban de Él algo. También hoy día nos alimenta a través de su palabra y tenemos que ser agradecidos de todas estas cosas que Él nos da. Así que abra su Biblia entonces en Mateo 15, vamos a leer de los versículos 29 al 39, es un segmento un poco más extenso de lo que habitualmente leemos. Dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea
que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Oremos al Señor. Señor, nuevamente estamos ante tu palabra, estamos reunidos como congregación local, siendo, Señor, parte de tu pueblo escogido, que por todo el mundo los días domingos se junta para reverenciar tu nombre, para asistir a tu palabra, al consejo de tu palabra. Y queremos, Señor, pedirte especialmente que nos guíes, que nos ayudes, que toda la iluminación de su Espíritu Santo esté sobre nosotros, tanto para entender el texto como para aplicarlo personalmente a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos porque necesitamos de ti, reconocemos nuestra fragilidad, nuestra dependencia, y queremos, Señor, sentirnos realmente confortados, cubiertos, saciados, como lo recibió esta gente de manera física. Queremos sentirnos, Señor, que podemos contigo contar en cada situación difícil, y queremos ver esto expresado en este texto y en nuestras vidas. Te pido por cada uno de los que me oye hoy, Señor, aún los que van a hacerlo a través de las redes sociales, que tú sigas llevando tu palabra a donde tú deseas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con el versículo 29, que nuevamente nos muestra primeramente algo geográfico, algo de las localizaciones donde Jesús se movía. Y al igual que la semana pasada, tenemos que hablar un poquito de geografía. Eso nos va a traer algo de instrucción, de cultura general, pero especialmente nos va a hacer entender que Jesús se desplazaba por un territorio físico, con dificultades también, porque en ese entonces, recordará, no habían transportes, no había más que animales de carga. Eso es lo único que se contaba para moverse. Jesús se trasladó y, como vimos la escena de la mujer sirofenicia o la mujer en el sector de cananeo, que era las ciudades de Tiro y Sidón, que estuvo recorriendo, ahora la acción se nos traslada a otro lado. Y el detalle no nos muestra este primer versículo, sino que tenemos que recurrir al Evangelio paralelo de Marcos, y traje también ahí un pequeño mapa para que nos ubiquemos, porque va a ser interesante entender dónde Jesús hablaba estas cosas. En Marcos 7:31 nos dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Son todas descripciones de ubicaciones geográficas. Y aunque a lo mejor no sea para usted tan interesante, pero él estaba pasando nuevamente de una región que era gentil o no judía, que era Tiro y Sidón, que ya lo hablamos la semana pasada. Él vuelve, si ven el mapa, a ver si me ayuda ahí, Diego. Según el Evangelio de Mateo, nos reporta mejor la distribución geográfica donde Jesús andaba. Él estaba allá al norte, Tiro, Sidón, Sarepta de Sidón, todas son ciudades fenicias, una tierra que no es judía. Y él ahora pasa, viene de vuelta, lo que representa la flecha blanca. Hay muchas flechas, pero fíjese en la flecha larga blanca. Él pasa ahora nuevamente a la región de Galilea, pero a la costa oriental, a la región de Decápolis, que se muestra ahí en el mapa. Ahora, ¿por qué estas cosas son, insisto, importantes, de detalles que nos van a mostrar o a explicar mejor las razones por qué Jesús hacía estos movimientos? Se trasladaba y eso tomaba meses, eso tomaba días de caminata, de ir parando, a lo mejor haciendo escala en ciertos lugares brevemente. Pero importante es entender lo que hablamos un poco la semana pasada, que Jesús tenía una misión, no solamente con los gentiles, primeramente con los judíos, pero también con los gentiles. Esta región de Decápolis ya la había visitado cuando visitó en Gadara al endemoniado gadareno. Y nuevamente lo que se va a desarrollar en este texto tiene que ver con una realidad que no era judía,
que no iban a entender a lo mejor las leyes, las prácticas, los rituales y las costumbres judías, y tenía que entonces hacer otras cosas y mostrar de otra manera quién era él. Y de hecho lo que vemos primeramente en este pasaje es que cuando él se sienta en un monte, él no se dedica aparentemente a enseñar, sino que la gente le lleva enfermos y múltiples enfermedades para buscar en él solución a sus problemas físicos. Y es interesante la descripción incluso en estos detalles de quiénes eran los que estaban siendo sanados. Porque aunque usted no lo vea, yo tengo una mirada médica tal vez sobre esto, un poquito de desviación por la parte profesional, son realmente cosas increíbles las que Jesús hacía, que hasta el día de hoy la ciencia médica no puede solucionar. Pensemos en dos de ellas, solamente en los ciegos y en los mancos que se refiere el texto. Porque, como usted sabe, hay ciertas condiciones naturales, genéticas, condiciones de nacimiento, congénitas, otras condiciones de accidente, que pueden producir que una persona no vea, o que quede manco, o que no se desarrolle la extremidad. A veces incluso medicamentos que fueron retirados, la talidomida era conocida porque producía agenesia, es decir, no se desarrollaba una extremidad. Y lo que nos dice el texto es que Jesús ofrecía un problema mejor que los problemas incluso 2000 años después, que son las soluciones que dan ahora la ciencia médica. Porque usted sabe que a una persona que no ve, generalmente casi nunca se le devuelve la vista, se le da soluciones, digamos, de menor escala, de una solución estética. En algunos casos, la persona que ha tenido un accidente, a lo más se le va a conseguir una prótesis que imite muy bien el ojo natural, pero no se soluciona el tema de su vista. Lo mismo a las personas que pierden un brazo por un accidente. A lo más, lo que pueden conseguir con la ciencia actualmente es que consigan una extremidad protésica. Nada, algo natural o algo biológico o algo que funcione. Incluso en accidentes graves, cuando se reimplanta y se hacen microcirugías para unir esa extremidad cortada, muchas de ellas quedan sencillamente casi de apariencia porque no son funcionales, no hace la labor correcta de una mano. Pero acá el detalle es que todas las sanidades de Jesús eran completas y eran asombrosas porque de alguna manera un ciego de pasar de no ver a ver, un manco de que le creciera su extremidad o se desarrollara la extremidad, realmente hacía algo absolutamente fascinante, nuevo, asombroso y que no tenía nada de comparación. Y de hecho Jesús nunca fue cuestionado con respecto a sus sanidades. Todas eran sanidades permanentes, verdaderas, absolutas, y que sí se cuestionó sobre Jesús es el poder detrás de ello, porque era demasiado espectacular, era demasiado asombroso. Y en el versículo 31, Mateo anota un detalle interesante que nos hace recordar dónde estaba, que, le insisto, era una tierra gentil, era una tierra que no conocía al Dios de Israel. Por eso que anota Mateo un detalle, dice que glorificaban al Dios de Israel. Ese no era su Dios, ellos tenían otros dioses probablemente en esos lugares. Pero que Jesús haya ido ahí, que Jesús haya sanado a enfermos, a multitud de enfermos de esta manera tan asombrosa, ponía el acento de que Él era el enviado de Dios, del enviado del Dios de Israel, de Jehová o de Yahvé, que venía justamente como emisario de Dios ahora a abrir un puente, a tender lazos. Eso lo vimos bastante bien la semana pasada, de tender lazos con las comunidades que no eran judías. Había un plan de Dios, como siempre en todas las cosas, un desarrollo de esta idea que va poco a poco tendiendo lazos con los no judíos para que finalmente sus apóstoles, los que vivieron estas sanidades, que acompañaron a Jesús en estos recorridos largos, vieran cómo Jesús hacía las cosas, cómo Él podía sanar, cómo Él podía llegar a gentiles sin discriminarlos, sin separarlos, sin hacer esas alusiones que ya lo vimos la semana pasada, de denostar a veces, de hablarle como decían los judíos que los gentiles eran como perros para ellos. Aún así Jesús llegó a ellos, los sanó y les trajo una bendición a lo físico. Por lo tanto, tenemos que entender que Jesús tenía motivaciones para recorrer muchos kilómetros a pie, como vimos en el mapa, trasladarse por kilómetros, por tiempo, con esfuerzo para llegar a esa gente. Pero ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la razón que Jesús hiciera estas cosas? Y ahí el versículo 32 nos dice claramente que Jesús lo que lo movía, y sobre eso tenemos que hablar y profundizar, era la compasión o misericordia.
Qué cosa más hermosa de nuestro Dios. Que Él tenga compasión, que tenga amor finalmente, porque ese es el atributo divino que está detrás de la compasión o la misericordia, es el amor. Que Dios tenga amor, creo que a todos nos gusta, todos lo valoramos, todos queremos ser amados por Dios. Y tenemos que explicar un poquito los conceptos de amor divino, ya que vamos a profundizar en ese tema, porque a veces en la iglesia damos mucho énfasis al amor de Dios cuando Él hace un sacrificio, cuando Él salva a los pecadores, que sabemos que es una dimensión del amor. La dimensión tal vez más específica o más elevada es que Jesús haya muerto, se haya sacrificado por nosotros. Y eso es una muestra indudable de un amor genuino, de un amor verdadero, poner su vida por nosotros. Pero también Dios tiene una bondad o un amor general, un amor o bondad general sobre sus criaturas, sobre la humanidad o sobre este mundo, que también prueba de ello es que sana a multitudes. Ninguno de ellos aparentemente cumplía el ser judío o cumplía los mandamientos de Dios. Jesús tampoco se nos ve explicándoles el evangelio, hablándoles del reino, sino sencillamente yendo a una dolencia física. Y eso también nos revela que Dios se preocupe de esas sanidades, de esas dolencias físicas, que Él también les vaya a dar a estas personas alimento físico, alimentarlos, suministrarles, ¿no es cierto?, sanidades. Son también maneras de amar a Dios, de amar de parte de Dios a la humanidad. ¿Y por qué tenemos que hablar un poco de esto? Porque a veces se nos olvida que también Dios ama de esa manera, que también Dios provee cuando nosotros o el mundo está en necesidad. El hecho que el mismo Jesús lo diga, Él haga salir el sol para buenos y malos, el que haga llover para justos e injustos, es muestra de su bondad, de su compasión, de su amor por nosotros. Y en este caso, ¿no es cierto?, incluso la alimentación que vemos aquí también, en un lugar desértico, Jesús lo está diciendo, no quiero que se vayan, llevan 3 días acompañándome, no quiero que salgan en ayunas porque puede ser que se desmayen. Hay una preocupación de Jesús por algo que también a veces satanizamos, que es el cuerpo, nuestros cuerpos físicos. Nuestras necesidades físicas de alimento, nuestras necesidades físicas de salud, de sanidad. Pero Jesús llega también a preocuparse de estas condiciones de vida y hasta de nuestra economía para proveernos alimento. Y tenemos que hablar un poquito de eso porque, insisto, hay una idea equivocada a veces como que la iglesia se preocupara solamente de que las personas se fueran al cielo, que su alma, que su vida espiritual sea llevada al cielo. Y eso está bien, es una prioridad, por supuesto. Pero nunca debemos olvidar que finalmente nosotros vivimos en cuerpos que necesitamos para vivir alimento, que tenemos necesidades biológicas, necesidades básicas de alimentación, de estar sanos, de ocupar nuestros cuerpos para el trabajo. Y sobre eso también Jesús tiene un deseo de ayudarnos y de mejorarnos y de finalmente redimir. El concepto de redimir, de hacernos, ¿no es cierto?, nuevos, también incluye el concepto del cuerpo. Mire, este es un tema más bien teológico que vamos a definir o a explicar. Porque a veces sentimos que solamente Dios quiere el beneficio de nuestra alma, de nuestro espíritu, que eso sea lo que a Dios le importa, como despreciando el cuerpo. Pero la Biblia nos enseña muchas veces, por ejemplo en 1 Tesalonicenses 5:23, que Él quiere que todo nuestro cuerpo, que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, sea guardado, dice, irreprensiblemente para la venida de Él. La Biblia nos explica que finalmente nuestros cuerpos, como lo discutimos un martes, van a ser resucitados, van a ser transformados, van a pasar de este organismo que hoy día se descompone, que hoy día guarda enfermedades, que tiene esta pecaminosidad, va a dejar de ser así en un día glorioso que esperamos que cuando Él nos resucite, Él nos va a transformar a un cuerpo, pero glorificado, dice 1 Corintios 15. Es decir, hay un plan de salvación no solamente de nuestra alma, de nuestra parte inmaterial, sino también de nuestros cuerpos, que Dios quiere rehacer o renovar también todo lo que somos, físicamente y espiritualmente. Por lo tanto, no tengamos la distorsión que tenían los griegos en este aspecto, y ahí viene el problema, que la gente trata de separar arbitrariamente lo espiritual de lo carnal como algo malo, ver el cuerpo como algo malo, como el asiento del pecado. Es una idea griega, una idea
de un pensamiento que se llama el pensamiento gnóstico. No sé si conoce algo de eso, pero vamos a entrar a detallar algunas de esas cosas. Los gnósticos ya estaban en el tiempo de Jesús. Es un pensamiento griego que viene de mucho antes, de filósofos como si has escuchado, los epicúreos, que era un grupo que se enfrentó con Pablo muchas veces en discusiones con respecto al Evangelio versus sus verdades filosóficas. Y los griegos en ese aspecto pensaban, por ejemplo, que el cuerpo, sencillamente el cuerpo era malo, por naturaleza malo, y era el asiento del mal. Y el espíritu siempre era limpio, siempre era puro. Y entonces, por eso, al discriminar y al separar las dos cosas, a veces caían en el error de creer que si usted cometía un pecado, el pecado solamente quedaba en el cuerpo, pero su espíritu seguía siendo limpio. Y ahí viene toda la distorsión que vemos en muchas cartas de Pablo y de Juan especialmente, combatiendo contra esta idea gnóstica. Porque, por ejemplo, a los gnósticos les parecía y a los griegos les parecía inimaginable que Jesús, que Dios, se hubiese encarnado, que haya tomado forma humana. Eso para ellos era aberrante, que una divinidad se transformara en un cuerpo humano. Y de hecho, lo que más vemos en las cartas de Juan, primera y segunda carta al menos, vemos que él una y otra vez repite que Jesús vino en carne, Jesús resucitó en carne. ¿Por qué hace tanto énfasis a eso? Porque justamente el pensamiento gnóstico, el pensamiento de los filósofos era efectivamente que eso no era bueno, que eso era malo, que no podía Dios, siendo tan puro, llegar y tomar forma humana o que hubiese resucitado en un cuerpo. Entonces Juan especialmente dice que cualquiera que no confiese que Jesús resucitó en carne, que no se hizo de nuevo como uno de nosotros, de carne, entonces él tenía el espíritu, dice, del anticristo, que esa era la idea, una idea anticristiana, una idea satánica. Y efectivamente el problema era creer que el cuerpo era malo y el espíritu siempre era bueno y no se cruzaban. Pero la verdad que la Biblia nos muestra todo lo contrario, que nosotros somos espíritu, somos cuerpo, o tenemos alma y tenemos cuerpo, y ambas cosas andan juntas, no se separan en nuestra vida diaria. Cuando usted peca, cuando Adán pecó, ya para que no se sienta aludido esta mañana, cuando Adán pecó, él pecó con su cuerpo y con su espíritu, con su alma. Él era un ser viviente como nosotros. Él no fue que las manitos se le fueron solitas y no pensó. Hay una unidad constante en todos nosotros. Cuando usted peca, le insisto, pecamos con todo nuestro cuerpo y con todos nuestros pensamientos, con todo lo que somos. Porque de otra manera, ¿cómo Jesús podría mandar al infierno? ¿Va a mandar solamente nuestra alma? Va a mandar nuestros cuerpos y nuestras almas al infierno. Por eso nos va a resucitar, para enfrentar un juicio final. Hay muchos conceptos que le voy a dejar las citas, por supuesto, para que usted lo tenga claro, pero que realmente el plan de Dios es volver a que todo, su espíritu y su cuerpo, vuelvan a estar al nivel de lo que estaba antes de la caída, que seamos renovados, que ya no vuelva a haber falencias ni físicas ni falencias espirituales en nuestro ser. Pero para eso faltan muchas cosas, por supuesto, y tenemos que dar cuenta por ahora que Dios en este aspecto se preocupa de nuestra parte biológica, que también Dios le interesa que estemos sanos, que Dios le interesa, por ejemplo, que administremos bien nuestro cuerpo. Y ahora que estamos saliendo del 18, que yo sé que hubo, no aquí, yo estoy hablando de otras personas y de otras iglesias, que hubo excesos, que algunos tomaron mucho, bueno, hay muchos videos circulando de personas que se hicieron, literalmente, como decimos, se hicieron tira en estos días, nos hace recordar esto, que Dios le interesa que nosotros nos preocupemos de nuestro cuerpo, que lo administremos bien, que lo que vemos con nuestros ojos, lo que comemos, el ejercicio, si lo hacemos o no. Hay cosas que a veces en la iglesia se ha incluso puesto ese concepto equivocado de que si usted tiene una enfermedad, por ejemplo, solamente Dios la tiene que sanar. Y tenemos que orar para que Dios sea el que nos sane. Y ha pasado, no digo en esta iglesia, pero y Dios quiera que no siga pasando, que personas que teniendo la oportunidad de ser operadas y tratadas de un cáncer, no lo hicieron porque dijeron, no, Dios tiene que sanar y oremos por los hermanos. Y efectivamente se hacen oraciones por los que están enfermos, pero si vemos que la ciencia médica ha avanzado y hay tratamientos disponibles, ¿por qué no hacerlo? Eso no es pecaminoso. Y de hecho está profetizado en Daniel 12
para que usted lo sepa, le voy a dejar ahí la cita, Daniel 12:4, que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, que haya más beneficios en nuestra humanidad de atenciones médicas, de prestaciones, de intervenciones, de quimio, de radioterapia, etcétera, no son cosas que para Dios lo sorprendieron, que Dios no sabía que iba a pasar, estaba profetizado. Entonces, no podemos tener una visión, ¿no es cierto?, separada, como lo tenían el pensamiento griego, el pensamiento gnóstico, que el cuerpo es malo y hay que dejarlo ahí, que se arruine y que ojalá matar el cuerpo, como también lo enseñan algunas religiones orientales, con flagelaciones, con renuncia a la alimentación, con ayunos prolongados, tratando de solamente iluminar la parte espiritual. Eso tampoco es así. Y la Biblia nos enseña, y quiero citar a Pablo, porque justamente en Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, él estaba tratando justamente los casos de inmoralidad sexual que habían graves en Corinto. Y en Corinto el problema era que habían prostitutas en el templo de Afrodita, ¿no es cierto?, en el templo de las diosas griegas, que hacían servicios sexuales y las personas sin ningún problema, sin ningún empacho, iban y las tomaban creyendo que eso era un servicio a Dios. Mezclaban dos cosas que sabemos que no tienen nada que ver. La parte de adoración a Dios en un templo versus una relación sexual con una prostituta, sabemos que eso no pega ni junta, no es de Dios. Pero esa era la tendencia griega. Entonces Pablo, explicando muchas cosas, que no se unieran a una ramera, porque si no iban a contaminar también su vida, escribe en los versículos 19 y 20, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Concepto que se nos olvida, que el cuerpo, ¿no es cierto?, nuestro físico es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Este cuerpo está prestado, es un envase, por cierto, pero tenemos que cuidarlo, hay que administrarlo. Y no puede ser el asiento del pecado, ni mucho menos, ¿no es cierto?, destruirlo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Es decir, Jesús nos vino a renovar, a redimir en nuestros cuerpos también. El plan de Dios es restaurar completamente nuestro ser. Porque habéis sido comprados por precio, por el precio que pagó Jesús en la cruz, por un precio físico. De hecho, Él derramó su sangre, que fue cuerpo sacrificado para salvarnos espiritual y materialmente o físicamente. Entonces, pues, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En ambas cosas, las dos partes son importantes para Dios. En ambas cosas tenemos que glorificar a Dios, porque ambas cosas, dice, son de Dios. Por eso que esta premisa es interesante y es importante, que cualquier carencia que tengamos física, es lícito que usted ore al Señor, que le pida por si tiene un padecimiento, que si también necesita usar la ciencia médica, está avalado por la misma palabra, que en los últimos tiempos la ciencia va a aumentar y no la desprecie. Pero esta idea a veces absurda de pensar que no, el cuerpo da lo mismo, usted es tan espiritual que solamente ora y ayuna, pero le da rienda suelta, ¿no es cierto?, a la comida, al baile y a tantas cosas que digo, no pasaron aquí, pasaron en otros lugares y en otras iglesias, en estas fiestas. No, es pensar equivocadamente. Dios quiere que todo nuestro cuerpo ande bien, que por eso está Él sanando enfermedades, por eso está llegando a los que tienen padecimientos, porque Él también muestra amor por nosotros, por estas cosas. Y finalmente le dejo otro versículo que apoya esta misma idea. Cuando el apóstol Juan le escribe a Gayo, a un hermano, en la última carta, le dice, amado, a este Gayo, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todo orden de cosas, y que tengan salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que nos vaya bien, que andemos saludables, pero también nuestra alma prospere. Por supuesto, es fundamental que nosotros tampoco dejemos de lado las prácticas necesarias para nuestra santificación, pero son ambas cosas, que no separemos ni pensemos que da lo mismo el cuerpo y que solamente nos preocupemos de invertir en nuestra alma, sino que ambas cosas, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y salud y tu alma. Por lo tanto, entendamos bien y por eso vemos a Jesús acercándose a los enfermos. Pero vamos al tema más fundamental de aplicación personal y de aplicación para
para cada uno de nosotros que tiene que ver con lo que pasó en esta multiplicación de los panes y los peces. Y quiero dejar claro, ya creo que ya lo tienen claro, que esto es un evento diferente al que se ve en el capítulo anterior. Jesús 2 veces hizo el milagro de multiplicar pan y peces. Y hay varias cosas que vamos a destacar que son diferentes. Primero tenemos el lugar diferente. Marco nos dice que esto fue en Decápolis, en un lugar que no era judío. Era en la otra ribera del mar de Galilea. Segundo, hay un detalle que nos muestra tanto Mateo como Marcos. En el primer milagro había hierba verde y Jesús manda a la gente sentarse sobre la hierba. Pero acá se nos dice que no había hierba, se nos dice que había tierra. Por lo tanto, tenemos que presumir que son varios meses después, que probablemente ya se había secado todo y estaban probablemente en verano, y la otra fue probablemente en primavera. Ahí hay otra diferencia. Otra diferencia está en el número de panes y el número de peces. En el milagro anterior, todos lo sabemos, la canción lo dice, 5 panes y 2 peces. ¿Y acá cuántos panes y peces son? ¿Lo leyeron recién? ¿Y los peces? No dice cuántos peces. Número indeterminado de peces. Por lo tanto, es diferente. Y el otro elemento es el número de personas a las cuales, ¿no es cierto?, multiplicó. El primero fueron 5.000, sin contar hombres y mujeres. Recuerde que nunca contaban a las mujeres y a los niños. Eso era una cosa tradicional en ese sector del Oriente. Y esta vez son ¿cuántos? 4.000. No es la diferencia de 1 o 2, son 1.000 de diferencia. Entonces es significativo, es otro evento. Y tal vez la diferencia más importante y la que tiene más que ver con lo que debemos aprender es qué es lo que motivó, no sé si se acuerda lo que pasó en la alimentación de los 5.000, qué es lo que motivó a atender tanta gente. ¿Cuáles fueron las motivaciones de uno y otro caso? En los 5.000, le voy a traer el recuerdo del capítulo anterior, lo puede buscar en el capítulo 14, 14, 16, por ahí, 15, 16. Lo que pasaba es que había mucha gente que también lo había seguido, como siempre, por los milagros, por eso. Pero ahí los que estaban preocupados de la alimentación de esos 5.000 eran los discípulos. No sé si se acuerda, o no sé si lo vuelve a leer, si quiere lea el capítulo 14. ¿Y por qué estaban preocupados los discípulos? ¿Por las personas? Estaban preocupados por ellos, porque era tarde y habían estado toda en la jornada trabajando, Jesús sanando, y tenían hambre y querían descansar, y vieron lo que les quedaba en la reserva, dijeron nos quedan 5 panes y 2 peces, y son una multitud grande, ¿cómo vamos a comer delante de ellos y qué va a pasar con la demás gente? Entonces Jesús en esa ocasión les dice, bueno, denle ustedes de comer, pues. ¿Ustedes quieren comer? Háganse cargo de todo el contingente, el batallón de gente. Y como no podían, como no sabían, como no tenían idea, entonces Jesús mandó a recostar a la gente y multiplicó milagrosamente los 5 panes y 2 peces. Pero ¿quién fue ahora el que inició o promovió esta alimentación milagrosa? Lo acabamos de leer en el texto. Jesús. ¿Por qué? Porque tiene compasión, porque tiene amor por nosotros. Porque desea lo mejor para nosotros. Y llevaban 3 días, dice, llevan 3 días conmigo y no quiero que vayan de vuelta porque se van a desmayar en el camino. Es la compasión, es el amor de Dios el que motiva esta alimentación. Es diferente el escenario. Y bueno, y por supuesto, los discípulos contestaron en el versículo 33, nuevamente, ya no aparece que no aprenden mucho estos cabros. Ya tendrían que haber entendido que Jesús podía hacer las cosas. Pero ellos nuevamente preguntan, ¿de dónde tenemos tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ahora Jesús, interesante que no lo recrimina, no les vuelve a decir, oye, si ya hice un milagro hace meses, ya hice la multiplicación, ¿cómo no entienden? No les dice, no aprendieron nada, o ya váyanse, yo me encargo, tampoco. Sino que los incluye en este milagro, y aquí hay 2 lecciones fundamentales que tenemos que entender de este acto milagroso. Es que primero, bueno, requiere de parte de los discípulos 2 cosas. Primero, que haya fe y confianza en que Jesús puede solucionar las situaciones que nos sobrepasan. Es una primera lección que tenemos que aprender y que la vamos a revisar, porque es así. Cuando usted no tiene las herramientas, cuando usted no sabe cómo hacer las cosas, siempre hay un Dios, y por eso los cristianos recurrimos a Dios en toda nuestra necesidad. Y el segundo elemento es que Dios,
A pesar de que estos discípulos no tenían la suficiente fe, habían visto el milagro anterior y seguían insistiendo en cómo lo vamos a hacer. Bueno, a pesar de eso, Jesús, Dios, nos considera a la hora de hacer su milagro. Nos incluye, nos da el honor, la honra de participar en lo que Él quiere hacer en este mundo. Y eso es también admirable de Dios. Él podría hacer todas las cosas solo. Él tiene el suficiente poder, la suficiente tecnología o capacidad para solucionar cualquier problema de este mundo. Pero nos incluye a personas falibles, a personas pecadoras, a personas que somos débiles. Y eso es una gran alegría. Partamos analizando este primer punto, lo de la fe y la confianza en las situaciones que nos sobrepasan. Yo de verdad creo que en la vida todos tenemos situaciones difíciles. Todos vamos a ser enfrentados por Dios, por la voluntad de Dios, a situaciones complicadas. El que diga que no es así, o no lo ha visto, o no lo entiende, pero Dios ocupa las situaciones problemáticas para volvernos a Él, para crear dependencia hacia Él. Eso es así, tenemos que asumirlo como parte de la vida cristiana. Y aún como parte de este mundo, que también pasa por las mismas situaciones difíciles, pero que no ocupan a Dios, que ellos se sienten autosuficientes y creen solucionar sus problemas a su manera. O con psicología, bueno, no tengo nada contra los psicólogos, me perdonarán, pero o el psiquiatra, o con otras técnicas, pero no van a Dios. En cambio, el cristiano, su discípulo, ¿qué es lo que debe hacer cuando está en una angustia, cuando no le alcanza para terminar el mes, cuando se presenta una enfermedad, cuando las cosas, hay una situación matrimonial difícil de solucionar, cuando hay cosas que en la vida nos van a pasar, no tenemos que angustiarnos sobremanera. Es cierto que podemos pasar por un episodio depresivo o un episodio de angustia, pero no vamos a caer ni completa ni definitivamente en eso. Grandes hombres de Dios también cayeron en cierta angustia, en cierta decepción. El caso más icónico es del profeta Elías. Elías, después de haber matado literalmente a 450 profetas de Baal, se le dio orden de captura por parte de Jezabel. Y él se deprimió al punto de decirle a Dios, directamente decirle a Dios, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. O sea, tuvo un episodio profundamente de depresión o de angustia por lo que él podía esperar que viniera. Y así los cristianos podemos pasar por momentos depresivos de angustia, por una enfermedad, por una situación delicada, pero ¿cuál es el deseo de Dios? Que no nos quedemos ahí, sino que recurramos a Él, que nos veamos incapaces por nosotros mismos de resolver eso y le pidamos a Él. Él está dispuesto a escucharnos. Lo leíamos en el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene de nosotros mismos, dice el Salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que creó los cielos y la tierra. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos que ir forjando, si es que hasta aquí no lo ha tenido. Cuando viene la angustia, cuando viene la depresión, cuando ahí los problemas mentales nos asaltan, ahí es cuando nosotros tenemos que ver a Dios grande, fuerte, dador, multiplicador, que nos suple toda nuestra necesidad, como fue acá. Él suplió la necesidad de miles y aún abundó. Leemos que sobraron canastas de comida. Él no es, ni siquiera es mezquino, ni escaso. Él da abundantemente. Pero tenemos que recurrir a Él. Usted no lo puede hacer solo. Y entre más rápido entendamos esta verdad de que Dios es el soberano, que dependemos de Él, que nos hace pasar por circunstancias, entonces, por supuesto que nosotros vamos a andar más confiados. Porque van a venir las pruebas, van a venir las dificultades. Pero si no pone su mirada en Dios, sino que quiere resolverlo a su manera, entonces van a pasar por fracasos, van a pasar por dolores que Dios quisiera evitar. Pero por su porfía, por mi porfía, entonces experimentamos dolor, quebranto, angustia, innecesariamente. Si ese es el punto, innecesariamente. Es como cuando usted ve a su hijo que se sube al aro, que porfía, que ya se va a caer, y yo veo al Natanael que se va a caer y se cae pues, finalmente. Y le duele y llora. Dios quiere que volvamos a Él. No quiere que enfrentemos solo las dificultades, porque van a venir. Van a haber escasez, van a haber dificultades matrimoniales, van a haber problemas de enfermedad. Y Dios en ese proceso, y ahí podemos decir que la carga se arregla en el trayecto, pero no por nosotros, sino que se arregla por Dios. Dios arregla nuestras cargas.
Y tenemos que aprender a confiar. Y entre más aprendamos la lección, vamos a tener una vida cristiana mejor, de mejor calidad. El segundo aspecto que decía es que Dios tiene el deseo que participemos en su reino y en sus milagros y en esta búsqueda que tiene por la humanidad como colaboradores, como asistentes. Y eso nos honra, le digo. Eso no es un privilegio que debemos también agradecer. Porque ninguno de nosotros está calificado, ninguno de nosotros tiene por sí mismo el potencial o, ¿no es cierto?, el carácter que se necesita para enfrentar problemas o solucionar situaciones como las que vivió ahí, por ejemplo, de alimentar a mucha gente sin recursos. Nosotros no lo tenemos, ninguno de nosotros. Es más, siempre somos fluctuantes, somos débiles de carácter, siempre a la primera lloramos, nos angustiamos, como decíamos. No tenemos esa capacidad, solamente Dios la tiene. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Ocupa lo que nosotros tenemos. ¿Cuánto tienen, muchachos? 7 panes y algunos pececillos. Ya, pasen para acá, yo los voy a hacer. Nos da la honra de participar en su milagro. Nos ayuda a entender que Él es el que soluciona el problema, pero nosotros integramos o somos parte de esa solución. Y en la historia bíblica, por supuesto, siempre vemos lo mismo, que Dios ocupa a personas sin talento, sin capacidades por sí mismo, y los pone al frente, los pone a liderar, los pone a servir y a hacer su voluntad. Y eso es maravilloso porque da a Dios toda la gloria, por supuesto. Da a Dios todo, ¿no es cierto?, el reconocimiento por lo que es. Recuerde a grandes personajes, a Abraham, ¿qué es lo que era? Lo ponemos como el padre de la fe, pero es chistoso porque él no tenía mucha fe. Cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo, me meto con la egipcia al tiro. No sé si conoce la historia, yo me imagino que sí. Él fue mentiroso porque le dijo al faraón que era su hermana, no era su esposa, porque tuvo miedo. Ahí está el gran padre de la fe, sin fe y mintiendo. Moisés, ¿cuántas veces se excusó de que no, Señor, yo no sirvo? Era absolutamente miedoso. No servía para el trabajo de liderar y sacar a un pueblo del mayor imperio de ese momento, que era Egipto. Ninguno de ellos servía. David, tan hombre conforme al corazón de Dios, pecó con Betsabé gravemente, mandó a matar a un hombre. Cualquier nombre que usted ponga de la Biblia, Sansón, bueno, tal vez el más conocido en el Nuevo Testamento, es Pedro. Imagine a Pedro. ¿Cómo era Pedro? Impetuoso, quería hacer las cosas. Señor, yo no te voy a dejar, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. 3 horas después, 3 doritos después, acuérdese, ¿qué pasó? Lo negó 3 veces, a las horas. Ahí está su valentía, su estabilidad, su carácter. Y aún Jesús dice, sobre esta verdad, Pedro, y tú vas a hacer, le dice en Juan, al final, capítulo 21 de Juan, le dice, pastorea a mis ovejas. Le da la responsabilidad de dirigir la iglesia en Jerusalén. Y era un hombre que no tenía carácter para nada. Y que después se equivocó y que muchas veces falló. Aún Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro. Uno dice, pero ¿cómo? Grande apóstol. Pero él falló muchas veces. Por lo tanto, todos como cristianos, y en eso tenemos que alentarnos, que Dios ocupa su vida, mi vida. Y quiero que tenga claro, si usted quiere servir en esta iglesia, no piense cuánto sé de la Biblia. No diga, yo no soy como él que predica o como este otro que canta. No piense en eso, por favor. Porque si no, nadie haría nada. Nadie está calificado. Nadie tiene el carácter necesario. ¿Cuál es la gracia? Como dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, el tesoro que es el Espíritu Santo, el tesoro que es Dios. ¿Dónde está? En vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Usted y yo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Está ahí? Sí. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No para que usted se crea algo, si sirve. No para que usted diga, es que yo lo logré, es que yo traje, es que yo me gané una estrellita para el cielo, una condecoración, una coronita para mi vida en la eternidad. No.
La excelencia del poder es de Dios y somos solamente vasos de barro que sí, por supuesto, Dios nos capacita, nos ayuda y nos pide lo que tenemos, lo que usted tenga. A lo mejor es tiempo en algunas situaciones para servir a la iglesia. A veces recurso económico, a veces puede ser un talento específico, musical, de cualquier tipo. Pero lo que tenga, eso hay que dárselo, porque Dios se encarga del resto y nos va a capacitar incluso en este proceso. Si nosotros ni siquiera somos dignos de estar en su reino, pero Dios nos pone en su reino y además nos capacita para seguir avanzando. Mire qué bueno es Dios. Mire qué grande es Dios. Por lo tanto, la lección, insisto, es que ciertamente nos veamos falentes, nos veamos pecadores, nos veamos que muchas veces no podemos hacer nada bien. Pero el Señor nos ocupa así, nos desea así, nos amó así. Lo amó así siendo un pecador, siendo una persona mala. No lo amó por bueno, no lo amó por destacado. Lo amó como es. Y ahí nos muestra nuevamente la grandeza de su amor, ¿no? La grandeza de su persona. Que podemos confiar en Él, que podemos descansar en Él, que podemos pedir auxilio cuando lo necesitamos. Pero a su vez, insisto, en entender que es parte de un proceso, que Dios está trabajando en nosotros y que lo necesitamos aferrarnos cada vez más a Él. Separados de Él, Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer, nada. Usted quiere ser exitoso, a lo mejor ya no busca ser dueño de una gran empresa, a lo mejor ya no quiere ser el más prestigioso profesional en su área, pero a lo mejor quiere tener una linda familia, a lo mejor quiere vivir tranquilo, bien, económicamente satisfecho. Para todo necesita a Dios, para todo. ¿Quiere tener un bonito matrimonio? Necesita a Dios. ¿Quiere tener algo económico? Necesita a Dios. Dios está preocupado de todos y de todo de nosotros, como le decía. Incluso no solamente quiere su crecimiento espiritual, que por cierto es bueno, pero aún su cuerpo, aún cómo nos movemos. Las enfermedades que nos afligen y las cosas que nos pasan también es para reconocerlo a Él, que está pendiente de nosotros. Por lo tanto, son grandes lecciones, insisto, y demos gracias a Dios por esto, que nos enseña, nos capacite, que siga haciendo su obra, que Él no se cansa, es bueno eso. Él no se cansa, Él no desfallece, Él no duerme. Y eso es de un gran aliento, porque nosotros no lo podemos lograr solos. No somos capaces. Y reconocer esa incapacidad es bueno, es necesaria. De otra manera va usted a tener angustia, depresión y todas las enfermedades mentales pasan por eso generalmente. Pero tenemos un Dios que nos quiere suplir, que nos quiere alimentar. Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Milagrosamente, alimentó a personas también en lugares desérticos, sin recursos, sin nada más que un poco de pan y algunos peces. Entonces, ¿cómo no vamos a confiar en Él? ¿Cómo no vamos a descansar en Él? ¿Cómo vamos a dudar de Él? Así no es la cosa. Y entre más rápido entendamos esto, mejor para nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias una vez más por tu palabra, Señor. Porque a través de ella, Señor, alcanzamos a conocerte mejor. Entendemos mejor lo que hiciste, lo que trabajaste mientras estuviste, Señor, acá en la tierra. Las cosas que tú, Señor, dejaste como legado en cada acción, en cada dicho, en cada palabra, en cada muestra de tu amor, Señor. Te agradecemos tanto porque eres un Dios perfecto, un Dios santo, Señor, un Dios suficiente en todo. Y nosotros que somos todo lo contrario a ti, pero somos criaturas tuyas, Señor, te agradecemos como eres. Y queremos rendirnos cada vez más, queremos acercarnos cada vez más de una manera humilde, Señor, de una manera no soberbia. Y entender esto, Señor, que podemos confiar en ti y que tú nos estás cambiando y tú nos estás transformando de acuerdo a la imagen de tu Hijo Jesús, es tan alentador para nosotros, es tan gratificante, Señor. Ayúdanos una vez más, Señor, a poner en prácticas estas cosas, que sean de aplicación personal propia
y que cada uno, Señor, avance en cada área, en cada cosa que tú les has hablado este día. Que tú hagas, Señor, tu obra en esta iglesia, Señor, y que sea una iglesia que maneja, Señor, tu palabra, pero que principalmente la aplica en sus vidas, Señor. Te lo pedimos y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a ponerse de pie. Le invito también a poner su mirada en Jesús. Porque lo terrenal, todo lo que está en este mundo, todo es perecible. Pero cuando nosotros tenemos nuestra vista en Cristo, sabemos que toda situación va a ser incluso de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Así que ayúdanos a cantar este hermoso himno. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos. Aleluya. Jesús volverá por su reino. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti.
Gracias, Señor. Nuestra mirada está puesta en ti, Jesús, en la cruz. Señor, venimos delante de ti como necesitados, como hambrientos, como cansados, sabiendo que de ti y solo de ti, en ti está la fuente de todo poder y toda vida, Señor. La fuente de toda gracia que necesitamos. Estamos cansados de nosotros mismos, Señor. Y sabemos que en ti hay vida, que en ti hay paz, que en ti hay restauración, que tú todo lo restauras, Señor. Y que para ti nada es imposible. Señor, venimos ante ti, reconociendo nuestra fragilidad, nuestra necesidad de ti, de socorro, de ayuda, Señor. No podemos solos. Por eso ponemos nuestra mirada en ti, Jesús. Por eso fijamos nuestros ojos en aquel, el autor y consumador de la fe. Solamente en ti, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel para atender a cada una de nuestras necesidades físicas y espirituales. Y tú estás preocupado de cada uno de nosotros, Señor, de tus ovejas, porque tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ¿pueden tomar sus asientos? Vamos a pedir a Christopher que tome la segunda parte. No va a ser tan larga. Bien, hermanos. Para finalizar, recordar que durante toda la semana, para los que son nuevos y no saben, o para los que se olvidaron también, mantenemos actividades durante la semana de forma normal. Así que ahí Diego nos va a nombrar ahí durante la reunión de la semana. Anótela nomás, agréguense a la necesaria. En este caso, la reunión de hogar, súper importante. Reuniones de mujeres también, que se hacen 2 veces a la semana. Y también los domingos, la más importante de todas. Bien, y también queremos saludar de forma especial a los que estuvieron de cumpleaños. Claudia, no sé si llegó. Parece que no llegó, no alcanzó a llegar. Pero igual la queremos saludar de forma especial. Y me gustaría, antes de hacer pasar al doctor Ávila para... Pablo, queremos orar especialmente por Stephanie, por el viaje que va a realizar con la familia. Adelante. Stephanie con sus 2 hijas van a dar un viaje largo, varios kilómetros, al norte, bien al norte, al otro extremo del continente. Queremos pedirle a Dios que les bendiga a ellas, bueno, también a Carlos, que se va a quedar solo, dueño de casa, dueño de fondo, dueño de todo. Así que oremos porque van a estar 2 semanas fuera. Señor, te damos gracias por la familia, Señor, de nuestros hermanos. Queremos pedirte especialmente por Stephanie, por sus 2 hijas, Señor, que van a salir fuera de Chile. Y su viaje es largo, tienen una misión, Señor, también, vista del punto de vista espiritual, de hablar con su papá, con el papá de Stephanie. Y te pido, Señor, que la apoyes, que le ayudes, que le guíes en toda conversación, en toda, Señor, salida, que resguardes su vida de accidentes, de situaciones incómodas también, y que tú estés con ellos, Señor, para que cumplan este propósito de su viaje y que tú les hagas volver sin novedad. También por Carlos, por su hijo que quedan acá, para que también estén bien, estén apoyados, Señor, por la iglesia en oración y que puedan, Señor, volver a reencontrarse después de este viaje sin ninguna dificultad. Gracias por sus vidas, gracias por esta familia que ya va a completar 1 año de permanencia en nuestra iglesia y que sabemos que han abierto puertas para llegar a Salamanca con tu evangelio y bendecimos también esa labor de abrir, Señor, un campo misionero en ese lugar. Te lo pido, que nuevamente les bendigas por tu gracia, por tu amor. Amén, Señor. Bien, y también queremos saludar a las personas que vienen por primera vez. A Edith,
su hijo Ricardo y su otro hijo Raúl. Denle un aplauso bien grande. Bien, y siéntanse cómodos, siéntanse bienvenidos y le invitamos también a participar en cualquier reunión que se haga durante la semana. Así que quédense con nosotros. Y para terminar, nadie más que se me pierda. ¿Alguien nuevo por ahí? ¿No? ¿Cumpleaños? Bien. Bien, entonces me gustaría hacer pasar a Nelson, si es que está por ahí para orar por las ofrendas. No está.